Sí, sí. Eh, Buenas noches o buenas tardes. Es casi lo mismo, pero bien. En principio, el agradecimiento de Archibald y de toda la Junta Directiva por su asistencia a esta reentré de este otoño ya, que bueno, que parece que, como dice el dicho aquel de el veranillo de San Miguel, no nos quiere abandonar todavía, pero mejor que tarde el invierno. Eh, en primer lugar, quisiera lógicamente agradecer al CEU Universidad Cardenal Herrera la deferencia que han tenido una vez más, eh, cediéndonos estas magníficas instalaciones, en concreto este salón de actos, para la realización de esta conferencia a cargo de la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, doña Pilar Roch Picazo, eh, eh, que muchos no solamente sabéis que está rehabilitando ahora eh, el barroco, ese barroco de la iglesia de los Santos Juanes, sino que fue la autora también de otra insigne rehabilitación de lo que llamamos la Capilla Sixtina Valenciana, que es la iglesia de San Nicolás. Es así, ¿no? Y realmente yo lo que quisiera era reiterar el agradecimiento al CEU San Pablo, al CEU Universidad Cardenal Herrera, y en particular a su coordinadora de este Palacio de Colomina, doña Carmen Puerto, que está aquí presente. En particular, sean todos bien hallados. Me voy a olvidar de muchísima gente, de muchísimos amigos, pero bueno, un primer esbozo de personas, por citar algunas. En primer lugar, queremos saludar del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, que asiste a esta conferencia por el gobernador jefe del acuartelamiento de Santo Domingo, el Monseñor el coronel don Juan Palau Tur, el comandante naval de Valencia y Castellón, el mismo señor don Alfredo Cordón Egersausen, no sé si lo he dicho bien, pero parecido. El alemán, desde luego, no. Conchita Chofré, doña Conchita Chofré Ferri, presidenta de las Damas de San Vicente Ferrer. Don Javier Catalá, teniente general de Caballers Churras de San Vicente Ferrer, junto con su secretario, don Manuel Olmos, la honorable clarabella de las fiestas vicentinas de 2013, doña Carmen Lapuente, junto con su esposo, don Juan Martínez, de la Hermandad Nacional Monárquica de España, su presidente, don Pablo Carreras Gargallo, el coronel don Esteban Concepción y esposa Pilar, gerente del emblemático Mercado Central de Valencia, doña Cristina Oliete, que la tenemos aquí también, la Casa de Andalucía, doña Mercedes Pedrajas, presidenta, y secretario Bernardo, no recuerdo exactamente el nombre, pero nos acompaña y hemos estado muchos años juntos. En la mercantil Casa de los Botijos, doña Amparo Monleón, don José Hoyos, presidente de la Academia Internacional de Ciencias de Tecnología, Educación y Humanidades, que está representado por el amigo que tengo aquí, que ahora mismo Antonio Alemani, perdón, sí.
don Ricardo Acosta, representante del Consulado de la República Dominicana, el párroco de la Iglesia de los Santos Juanes, don Gonzalo, la Junta Central Vicentina, doña Maribel Borey, don Pepe Crespo, Junta, vamos a ver, el Ateneo Mercantil de Valencia, don Vicente de Castro y don Vicente Vox, están por ahí también. Es, Hermandad de San Antonio Abad, hay unos representantes por ahí, los he visto antes. Lorat Penat, Vicent Navarro, presidente del Shops Rurals de Valencia. Y de momento, seguro que me dejo a más de uno, pido mil perdones, pero bueno, estas cosas son así. A Rafa Brines también aquí, el conocido periodista. Miguel Ángel Bertomeu, un artesano de primera magnitud en Valencia. Y reitero y pido mil perdones porque me estoy olvidando de algunos, de algunos seguro. Reitero vuestras gracias y presentar a Pilar Ross Picazo, pues es obvio, por sus obras la conoceréis, ¿no? O sea, quiere decir, San Nicolás y ahora recuperar el barroco de la iglesia de los Santos Juanes, donde se dice que el arte, allí en aquella iglesia, el arte sube por las paredes. Y realmente, si os fijáis, realmente es así. Alguien me lo dijo y, y realmente yo me quedé con esa copla y seguro que tras la rehabilitación de esa iglesia será otro San Nicolás. Yo creo que ya estoy hablando demasiado y que tiene la palabra la ponente, doña Pilar Ropica. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a José Luis Guiso y Archival, el que me une una gran amistad de muchos años. Me acuerdo aquel día memorable que me dieron una medalla, un premio que guardo con mucho cariño en mi casa. Y la verdad es que siempre que me ha llamado José Luis, aquí estoy y estaré, espero, que todo el tiempo que haga falta. De verdad, muchísimas gracias. Y también al CEU San Pablo, bueno, Cardenal Herrera por ceder estos locales y luego a todos los asistentes, porque estoy asombrada porque, claro, después del elenco que ha nombrado José Luis, pues iba mirando a ver si conocía a las personas. Bueno, también está la vicerrectora de nuestra Universidad Politécnica por aquí, Salomé Cuesta, que me hace mucha ilusión porque es compañera de Bellas Artes y conoce muy de cerca los trabajos y también me hace mucha ilusión pues que amistades, amigos, conocidos, pues gracias por estar aquí y espero que esta tarde disfruten un ratito de esta maravillosa iglesia a través de las imágenes que les voy a ir mostrando. Bueno, esta primera imagen es muy importante, es una foto muy antigua, como pueden ver, el mercado central, pues ahí estaba esperando que empezara el siglo XX. Y bueno, la verdad es que la transformación que ha tenido esta maravillosa iglesia en el centro histórico de Valencia es impresionante y se puede apreciar en esta primera imagen, ¿no? Les tendetes, cómo estaban, les cohetes, les tendetes, en fin, cómo se ha transformado muchísimo a través del tiempo. Vamos a ver, no lo haga mal.
Aquí se puede ver el solar preparado para la construcción del mercado central, tan importante para Valencia y tan visitado y tan maravilloso, ¿no? Pues bueno, pues ahí estaba ya preparándose el terreno para ese mercado central. Al fondo, no sé si puedo señalar con algún punterito o algo, se ve la cúpula de los Escolapios, que siempre está presente, que es tan enorme y tan preciosa. A ver. Bueno, yo la tengo que señalar aquí. Es que como lo veo también ahí. Vale, no pasa nada. Con ese. Vale. Bueno, pues con el de arriba. A ver. Con este que... Bueno, pero ahora le voy a... no pasa nada. Se ve, todo el mundo conoce la cúpula de los Escolapios, no hace falta que la señale. Bien, aquí pueden ver parte de la estructura tan importante gótica, primitiva gótica de esta iglesia. Todos ustedes saben que igual que San Nicolás y otras iglesias de Valencia, sus orígenes era una mezquita, pero llega la Reconquista, el rey Don Jaime, en 1238, y la transforma, la cristianiza y se construye la iglesia gótica original. Sobre la iglesia gótica original se construye la maravillosa iglesia barroca que podemos contemplar en nuestros días. Esta fotografía es muy importante. Todas estas fotografías, la verdad es que tengo la enorme suerte de tenerlas por herencia, porque mi padre fue catedrático de restauración y tenía un archivo maravilloso y ese archivo lo he heredado yo, lógicamente, porque he seguido sus pasos. Entonces son fotografías, la verdad, muy, muy importantes. Esta fotografía del interior de la iglesia, donde se puede ver la maravillosa parte de la maravillosa bóveda pintada por Palomino y el ábside, que por desgracia no quedó nada, ya irán viendo, pues da una idea de cómo era la iglesia antes del terrible incendio del año 36. La reforma barroca se produce de 1693 a 1702. Esa es la gran reforma barroca que tiene lugar. Se oculta, como he dicho, la estructura gótica con una bóveda tabicada de cañón. Y aquí aparece ya nuestro queridísimo Palomino. Palomino ha sido una pieza clave tanto en la iglesia, tanto en la Basílica de la Virgen, que también restauramos en su día, como en los Santos Juanes, como en la iconografía que llevó a cabo Dionís Vidal en San Nicolás. Un personaje importantísimo en la historia. Ahora estamos queriéndolo hacer hijo predilecto de Bujalance, porque nació en Córdoba, y tengo amistad con la alcaldesa de Bujalance y ya estamos en trámites y van a hacerle incluso una escultura y le van a hacer muchas cosas merecidísimas en su pueblo de origen, que es Bujalance. Y lo hemos promovido desde Valencia, desde la Real Academia, que yo soy miembro, y le he propuesto a la Real Academia, ¿y por qué no hacemos esto? Porque es muy bonito que se resalte la figura de Palomino en su pueblo. Y bueno, pues parece que esto va adelante. Ya lo digo como primicia porque lo vamos a conseguir. Bien, pues él, bueno, como digo, pues Antonio Palomino realiza la composición pictórica al fresco entre 1697 y 1701. La verdad es que Palomino llega a Valencia porque él estaba muy bien, era pintor del rey en Madrid, trabajando fenomenal, con Lucas Jordán, en fin, con un ambiente fantástico, pero en Valencia, en esta reforma barroca, pues la Junta Parroquial pues piensa que podían hacer la reforma barroca pictórica los hermanos Eugenio y Vicente Guilló, que eran de Castellón. Y Vicente y Eugenio Guilló empezaron a hacer esas primeras pinturas en una zona de la iglesia. Pero la Junta Parroquial no le convencía cómo estaban pintando estos pintores. Entonces dijeron, a ver, ¿a quién podemos preguntar? Una persona erudita, una persona que sepa mucho. ¿Cómo le podemos decir que venga alguien muy, muy preparado? Porque claro, Palomino era un gran teólogo, era un matemático, sabía de escorzo, de perspectiva, que tenía una formación muy potente, muy importante. Y entonces llamaron a Palomino a Valencia. Y dijeron, por favor, venga a ver la iglesia, a ver qué le parecen las pinturas de los hermanos Guilló, porque nosotros no nos gusta mucho cómo están ejecutando alguna zona. Y entonces llegó Palomino
y Palomino, al ver las pinturas, hizo un informe estupendo, maravillosamente elaborado, pero diciendo que no había por dónde cogerlas. Pero muy bien dicho, ¿eh? O sea, muy bien. Y entonces, claro, eso a la Junta Parroquial le dio pie a que que no siguieran trabajando. Yo no sé si es que, claro, evidentemente lo sé seguro, que en Valencia lo trataron de maravilla, le llenaron no sé, estaba muy a gusto, y después de hacer este informe le pidieron, por favor, ¿y por qué no nos hace usted las pinturas de esta iglesia? Él, encantado, o sea, que lo hizo con mucho interés. Y entonces pintó no solo el ábside y toda la bóveda. Como ven, desde el 1697 a 1701. Pero ya no le dejamos que se volviera a Madrid, no le dejamos que se volviera, porque la basílica evidentemente se transformó también y querían decorarla al estilo barroco. Lógicamente, después de Santos Juanes, la basílica no se podía quedar atrás. Y inmediatamente le encargaron que no se volviera, que pintara la cúpula de la Basílica de la Virgen. Y así lo hizo. Quiero decir que la historia de Palomino, y luego siguió muchas más cosas, pero vamos, centrándonos en Valencia, esto es lo que Palomino. De hecho, tenemos en lo alto de la cúpula, en un rinconcito, hemos descubierto que su firma pone Palomino Fecit y 1700. Bueno, aquí pueden ver otra maravillosa fotografía de la época, que, como digo, pude tener por gracias a todo el archivo de mi padre, donde se ve el maravilloso ábside, donde están los santos Juanes en la gloria, están maravillosamente ejecutados, y luego un precioso retablo de Orleans, que nada más y nada menos que lo pintó en 1628. Y entonces ese maravilloso retablo que llegaba hasta lo más alto, pues era el conjunto del retablo con todas las esculturas y la bóveda, el ábside pintado y la bóveda era espectacular. Aquí vemos más de cerca estos santos, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, en el retablo de Orleans, que era, como digo, una maravilla. Y también gracias a un maravilloso espontáneo que se llamaba Halcón. Halcón era un fotógrafo de estos aficionados que le encantaba ir con su cámara de cristalitos y de fuelles, iba por las iglesias y le gustaba hacer reportajes por gusto de hacerlos. Pero la suerte de que pudimos recuperar esta foto de Halcón, se la regaló a mi padre, además en tamaño enorme, pues porque tenía mucha amistad con él. Y entonces esta foto es fundamental para nuestro trabajo. Ha sido fundamental. Sin esta foto que están viendo ustedes y la otra que han visto también del ábside, nuestro trabajo no hubiera podido llevarse a cabo. Cuando me encargaron a mí, los años 90, a empezar el proyecto, yo me fui desesperada a buscar Halcón. Lo primero que hice fue irme a la calle Carniceros, que vivía enfrente de los Escolapios, otra vez salen los Escolapios, y a buscarle, porque yo lo que quería es conseguir la placa de vidrio, porque era la que tenía más resolución, la mejor. Ya se había muerto. Llegué tarde. Esto me hizo a mí pensar en la trayectoria de mi vida, que teníamos que hacer otro proyecto que se llamaba Archivo Histórico de Restauradores Españoles, y primero europeos y luego españoles, para recuperar los archivos, porque se pierden. Halcón, cuando murió, yo busqué por todas partes y no había nada. ¿Qué pasa? Se lo llevó. La familia no le interesaba porque vivían muy lejos y no tenía ningún interés, y al final se perdió un archivo importantísimo. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que ir siempre detrás de los archivos. Bien. Por desgracia, aquí pueden ver, después del incendio del año 36, en qué estado quedó. Y esto es muy importante que se les quede grabado, porque esto es lo que nosotros estamos intentando recuperar. El objetivo nuestro es recuperar ese conjunto maravilloso, armónico que tenía esa iglesia. Porque no solamente es muy importante la iglesia de los Santos Juanes por Palomino, que por supuesto, es que la iglesia de los Santos Juanes tiene algo que es un tesoro también y que a lo mejor no lo conocen tanto como a Palomino. Y es toda la parte de estucos de Aliprandi y Bertesi que trajeron de Italia a Valencia, esos tribus de Israel, esas alegorías, esos ornamentos, esas flores impresionantes de estuco, con una perfección que nosotros, que ahora que estamos allá arriba viéndolo, es impresionante.
además dorados, con lo cual la iglesia, cuando esté acabada, se verá todas las pinturas de Palomino recuperadas, el ábside, que ya les iré contando, y luego se verá todo blanco y oro, que es como estaba en ese momento en el barroco. Entonces le da un valor añadido, a esa iglesia, porque tiene algo único. Todas esas esculturas son maravillosas y les iré mostrando algunas de ellas a lo largo de la charla. Pero fíjense cómo estaban. Para que ahora vean cómo van quedando, tienen que ver cómo estaban después del incendio. Porque claro, son estucos. Los estucos con el incendio tan enorme, evidentemente se fueron quemando. Claro, esto es lo que había después del incendio. Y no les digo nada del ábside. El retablo de Orrias, quemado. El retablo, los bancos, todo lo que pillaron. Evidentemente, esto es lo que quedó. Esto es lo que quedó. El ábside estuvo muy dañado, más aún casi que la bóveda, que también. Qué pena da ver esta foto. También la tengo gracias al archivo de mi padre. Qué pena da, ¿verdad? Porque no había ni una mesita de altar, unas sillitas ahí de NEA, no sé, daba mucha pena después de la guerra, ¿no? Y esta es la bóveda tras el incendio. Así quedó. Lo que no me acordaba antes de que he dicho, ¿qué pintaron los Guillot? Eran los lunetos. Los lunetos, como estaban hacia adentro, las llamas del incendio no atacaron tanto a las pinturas, con lo cual las de los hermanos Guillot, precisamente, que no son las mejores, son las que mejor se han conservado. Porque además no las arrancaron. Como estaban hacia adentro y era más difícil, las dejaron. Y ven con esta transparencia como lo que quedaba de pintura de Palomino. Por lo tanto, para hacer un pequeño resumen, sabemos que tras el incendio del 36, mi padre, Luis Rodalós, ya informa que hay un 30% de pérdidas de pintura, porque luego cada vez fue a más. Mientras no se intervenía, no se hacía nada, iba cayendo. O sea que estaban ya a un 30%. Luego, entonces, ¿qué pasó? Entonces, en aquella época, lógicamente, estaba todo centralizado en Madrid, ¿no? Evidentemente, y entonces empezaron a pensar desde Madrid, los años 50 y tantos, casi 60, que esa iglesia ya le tocaba el turno de restaurarla, estaba muy mal. Y dijeron, ¿y a quién le encargamos esta restauración? Pues, tristemente, mi padre, que era profesor en Valencia, catedrático de restauración, pues tuvo que ver cómo se lo encargaban a unos catalanes, que eran los hermanos Gudiol, que se habían hecho famosos. Esto de hacerse famoso hay que ir con mucho cuidado, ponerse de moda, más que hacerse famoso, ponerse de moda. ¿Qué pasa? Que las modas son muy peligrosas, muy peligrosas. Resulta que habían colaborado con los arranques de todas las pinturas del románico catalán, de las iglesitas maravillosas que estaban en lo alto de las montañas del románico catalán, se habían arrancado las pinturas y se las habían llevado al Museo de Arte de Cataluña, donde ahora se pueden ver. Vamos al Museo de Arte de Cataluña y vemos todo el románico de las iglesias en el Museo de Arte de Cataluña. Se hicieron famosos, claro. Como sonaban mucho entonces, pues entonces dijeron, pues que lo hagan estos señores. Estos señores vinieron a Valencia, empezaron a arrancar las pinturas porque no sabían hacer otra cosa, lo único que sabían arrancar. Y cuando se subieron a lo alto del andamio, empezaron a arrancar fase a fase, como están viendo ahí, arrancaron las pinturas y se las llevaron a Barcelona para restaurarlas. Así lo fueron haciendo en 3 fases, como están viendo en el esquema. Por lo tanto, que esta maravillosa bóveda de Palomino que están viendo, pues fue seccionada y arrancada fragmento a fragmento y luego llevándosela a Barcelona, trayéndolas aquí y colocándolas en madera contrachapada y haciendo verdadero desastre. ¿Ven? Una fase cada vez iba a peor, también hay que decirlo. La primera fase estuvo mal, la segunda estaba peor. La tercera, terrible.
Y entonces, claro, yo creo que la Junta Parroquial, aunque en aquella época no había inspecciones como hay ahora, porque yo cuando estoy en los Santos Juanes o estoy en San Nicolás y me encanta que lo hagan, los inspectores y bien cómo trabajamos y hacen informes, me parece muy bien, porque hay que supervisar los trabajos. En aquella época, pues como había tantísimo desastre en España, claro, los pobres inspectores hacían lo que podían, pero llegar hasta todo no llegaban. Cuando por fin alguien les advirtió de que estaba cada vez esto peor, entonces por fin vinieron a Valencia, vieron cómo estaban haciéndolo de mal y dijeron que pararan, que ya no siguieran. Menos mal, porque la última fase que están viendo ahí es la que nosotros hicimos. Nosotros ya hemos restaurado esta fase, que es la única que, como no hicieron nada, las pinturas estaban in situ, no las habían arrancado. Con lo cual, menos mal, ¿no? Menos mal. Bueno, a mí me encargaron que hiciera un estudio de los años 90 de todo lo que había pasado. Y yo pues me puse en marcha a buscar información, a irme por supuesto, a Barcelona, al taller de los Gudiol, a preguntar si tenían informes, si tenían algo. No tenían nada. Esta foto que ven es gracias a la prensa. Menos mal que la prensa guarda imágenes de algo, porque si no, no hubiéramos tenido ninguna información de lo que hicieron. Aquí pueden ver cómo están los trabajadores y cómo están las pinturas arrancándose. Y así es como se ve el aspecto que tenía la iglesia antes de que no hiciéramos nada nosotros. O sea, estaba la fase final, que ven que está con restos de pintura, y las otras ya con lo que habían hecho los Gudiol. Bueno, y luego está el muro hastial, y el muro hastial que quedan muy poquitos restos, quedan muy poquitos restos. Y esta es la zona desde que se ve el altar mayor, que gracias a que en un pueblecito del norte de España les dio pena y nos regalaron este pequeño altar. Algo es algo, es bonito, pero es que es pequeño, es muy la proporción con respecto al otro, claro, no, pero bueno, por lo menos hay un altar. Pero nosotros tenemos muchos proyectos para todo. Ya veremos luego lo que sale, pero los proyectos los tenemos. Bueno, aquí ven de cerca el altar que hay en la actualidad. Pero claro, han tenido que subirlo con una tarima, ponerle una tela para que se vea, porque es tan pequeñito que si no fuera así, no se vería. Pero bueno, que es bonito, ¿eh? Y a mí además lo vamos a cuidar muchísimo porque es una joya, pero claro, comparado con el de Orleans, que ocupaba toda el ábside, pues es una pena. Bien, entonces aquí pueden ver perfectamente la zona restaurada por los Gudiol, cuántos metros cuadrados restauraron y lo que aún faltaba por hacer, que es lo que hicimos, lo que nosotros intervinimos. Aquí también los paneles. Los paneles es que no tenían, cada uno tenía una medida. Era madera contrachapada. Las pinturas las arrancaron y las pusieron sobre tela que no la habían quitado la presto. La ponían sobre bueno, luego la volvían a colocar y clavar. Bueno, es que dices, no sé cómo explicarlo, lo peor, es decir, un desastre. Estos son lo que decía vale, se me ha atascado, de los lunetos, de los lunetos de los Gudiol. Perdón, de los Guilló, perdón. Estos son los que pintaron los Guilló, que he comentado que no se quemaron y que no se arrancaron. Esto es lo que queda. Claro, la calidad pictórica se nota que no es la misma de Palomino, pero ahí están, ahí están, menos mal. Eso es una suerte. Están ahí los lunetos pintados por los hermanos Guilló. Pero aquí pueden ver la barbaridad. Lo que ven arriba es la foto de halcón, de un apóstol. Lo que ven abajo es lo que está. O sea, lo que hicieron. Es que ya más expresivo que esto ya no hay nada. Es decir, es que es tremendo, es tremendo. O sea, nada, pensaban, como va a estar muy alto, porque la iglesia es muy alta, pues la gente no se va a dar cuenta. Pues ahí ponemos a un barbudo ahí con 4 pinceladas. Es tremendo, es tremendo. Yo, desde luego, lo primero que hizo fue, con todo lo que vi y aprendí, escribí un libro. El libro está ahí y es un libro donde con unas fotografías grandes todo el mundo puede ver la barbaridad que se hizo. Porque y si no, la gente no se da cuenta, porque cuando entra allí no miran como está muy alto. Yo, no, se van a enterar. El libro ese quedó publicado. Y además hice una denuncia a la Interpol, porque ahora les contaré lo que pasó con el ábside. Otro fragmento de la foto de halcón y el personaje ese que se ve, la madera, como además es que
les daba igual. O sea, había trozos de madera que se habían quedado sin pintura porque se había faltado pintura y pintaban sobre la madera. Daba igual, es muy triste, muy triste. Esto es muy triste. Además, se estaban cayendo algunos de los paneles que había, aunque ponían un montón de tornillos y les daba igual que diera donde fuera, algunos ya se estaban cayendo porque ya han pasado muchos años. Aquí pueden ver el andamio que montamos para nuestro trabajo, donde se ve que puede caber hasta un brazo en esa zona donde se ve las maderas donde, contrachapadas, donde tenían la pintura y está que incluso se estaba cayendo. Y sin embargo, el andamio que montamos nosotros para trabajar en la zona que por menos mal se había salvado del arranque. Estos son los clavos que ponían. Así estaban, así nos los encontramos. O sea, a punto de caerse sobre alguien en la cabeza. Y bueno, una vez más, quiero mostrar esa foto donde se ve perfectamente como la intervención de los Gudiol, los lunetos y, en fin, todo. ¿Nuestro objetivo cuál era? Pues por todos los medios queríamos recuperar el ambiente pictórico ornamental de Palomino. Que cuando uno entre en la iglesia vuelva a disfrutar. No se puede decir que es igual, porque no puede ser, igual que lo pintó Palomino, pero sí, porque lo estamos haciendo con unos métodos muy actuales, donde basándonos en la fotografía estamos recuperando el original. Y eso ya se puede ver. O sea, esa fase que ya hemos acabado, esa ya está para que se pueda ver. Ahora tenemos el andamio puesto en la siguiente, y en la siguiente, ya les digo, para Navidad seguramente se desmontará la segunda fase del andamio y podrán ver ya 2 fases acabadas. Estamos deseándolo, porque desde abajo, claro, con el andamio no se ve. Entonces, fue muy importante el tema de la investigación. Estamos en la Universidad Politécnica, la gran suerte que tenemos de estar siempre rodeados de ingenieros, de arquitectos, de físicos, de químicos, de todas las disciplinas. Eso es una suerte porque nos han ayudado muchísimo. Y lo que hicimos fue preparar una investigación, porque esto no sale de la nada. A ver, pero claro, la investigación era en los años 90, ahora parece todo muy fácil, pero era con métodos analógicos y no digitales conseguir recuperar esa fotografía, quitarle las veladuras, o sea, hacer algo que nadie había hecho aún. Entonces era algo como un reto de investigación que supuso un avance. Y de hecho así nos lo consideró el Ministerio, porque nos dieron un proyecto que era de la CICID, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, que nos lo concedió cuando vio que lo que planteábamos era algo completamente innovador y que podía tener un resultado importante. Y así nos pasamos 9 años. 9 años. El Ministerio nos lo concedió 3 años, 3 años y 3 años. ¿Por qué? Porque íbamos avanzando y íbamos descubriendo cómo hacer el proyecto y al final lo conseguimos. Pero lo mejor de todo es que cuando ya habíamos conseguido el proyecto de 9 años, que es investigación, llega la transferencia, porque ¿para qué te sirve investigar si luego no lo transfieres? Para nada. Y llega la transferencia y en el momento que habíamos acabado la basílica, llega Aguas de Valencia y Lubasa, que fueron nuestros primeros mecenas, y dijeron, ahí tenéis el dinero, venga, todo lo que habéis investigado, a ponerlo en marcha. Eso fue una suerte como no podemos imaginar. No digo nada ahora, gracias a la Fundación Hortensia Herrero. Si no fuera por ellos, no acabaríamos este maravilloso proyecto. Es para mí el proyecto. Nicolás ha sido maravilloso y el resultado, claro, no se puede comparar. Nicolás no se quemó. Esto es un reto, porque esto es tremendo. Pero bueno, estamos muy ilusionados. Ese fragmento estaba así. Este que ahora van a la iglesia cuando quieran y miran hacia arriba, verán otra cosa muy diferente, pero estaba así. Por lo tanto, no me voy a dilatar explicando el tema de investigación, pero sí era conseguir que mediante tratamiento informatizado de la imagen, porque teníamos la imagen, conseguir con un método que ahora les explicaré, llevar al sitio en las lagunas el original. Pero claro, esto era muy difícil. Y luego, claro, teníamos que concretarlo porque la foto tenía un tamaño, pero luego teníamos que ampliar para que luego encajara como un puzzle cada pieza en su sitio. Y es lo que hemos hecho y estamos haciendo. Aquí ven
en el proyecto de investigación teníamos que subir a un pequeño andamio y ahí estamos en los años 90. Pues seguramente no me conocerán, pero soy la primera. Por, Lógicamente tengo que decirlo porque los años no pasan en balde. Y bueno, y está mi equipo, que entonces éramos, pues eso, pues eran mis becarias, que ahora una ha sido vicerrectora, la otra ha sido no sé cuánto, todas con mucho éxito en la vida. Pero bueno, esa foto es muy bonita porque refleja cuando nos pusimos a investigar en la universidad. Claro, evidentemente, aunque era un proyecto de investigación, lo que no podíamos consentir es que ese trocito que nos daba de sí el andamio, no lo limpiáramos, lo protegiéramos, todo lo que había que hacer, todo lo que nos dejaban hacer, aunque no estaba previsto en el proyecto, pero nosotros, y ese trocito nos ha venido muy bien, porque cuando ya hicimos el proyecto de verdad, ese estaba impecable. Entonces estaba pues muy mal, con muchas lagunas, con muchos problemas, tuvimos que hacer pues mucha limpieza, bueno, reintegración de la... Aquí pueden ver como la madera que habían utilizado los Gudiol tapaba incluso el original de la fase tercera. O sea, es que les daba igual, que taparan un fragmento de palomino que estaba ahí. Por supuesto lo cortamos y lo recuperamos. Bueno, analizamos una cosa muy importante que no he comentado, la foto era en blanco y negro y teníamos que ponerle color. Claro, porque lo que hemos trasladado es una foto, pero con todo su color. Para eso estudiamos toda la obra de Palomino, con una gran suerte, porque como Palomino, toda la pintura suya era religiosa, siempre tenía, pues la Virgen tenía el manto siempre en el color, teníamos, con los estudios colorimétricos que hemos realizado, teníamos un estudio fantástico de todos los personajes de Palomino para colorearlo con el color real. Entonces estudiamos la obra de Palomino en diferentes lugares de España, como en Madrid o en el San Esteban de Salamanca, que es el coro, que es toda una pintura preciosa, que siempre está la Virgen, la Santísima Trinidad, San José siempre sale, o sea que hay una reiteración iconográfica y claro, y el color nos ha venido muy bien para colorear nuestra imagen. O, por supuesto, la de Granada, que también es muy interesante, también está la Virgen, la Santísima Trinidad, siempre lo mismo, ¿no? O, por supuesto, la Basílica de la Virgen. Con la gran suerte de que ya habíamos restaurado la Basílica de la Virgen, ya teníamos, cuando ya empezamos en serio, ya teníamos toda la información de Palomino, de su técnica, de todo lo que podíamos saber de Palomino, pues, porque cuando fuimos a Santos Juanes era la misma técnica, incluso estamos convencidos de que algunos de los cartones, algún ángel, era el mismo ángel dándole la vuelta, es decir, que aprovechaba lógicamente sus cartones para trabajar. Y lo que hicimos fue ese fragmento que ven ahí en rojo, bueno, yo digo ahí, y ustedes lo ven aquí, pero ese fragmento que parece que despiste un poco, pero yo me estoy fijando. Pues ese fragmento pedimos autorización a la Dirección General de Patrimonio para que nos dejara sacarlo, porque se había acabado el proyecto y ya no podíamos tener andamio, y seguir trabajando con ese fragmento para poder ver cómo éramos capaces de quitar los tableros, de quitar los repintes, de hacer todo un trabajo que íbamos adelantando en el tiempo. Ese fragmento, miren el niño, el angelito. Vamos, la mano del obispo que tiene como una manopla. Es una manopla, es tremendo. Entonces este trozo, este fragmento, fue como una especie de prueba de cómo podíamos ir avanzando en el trabajo. Entonces lo que hacíamos que era, pues si teníamos los angelitos de la Basílica, teníamos los angelitos de Madrid, teníamos los angelitos de la Cartuja, íbamos, por decir algo, los angelitos, los santos o lo que fuera. Y teníamos un repertorio completísimo por ejemplo, de ángeles, elegíamos el que más se parecía al nuestro, que teníamos que colorear, y ese era el que utilizábamos. Bueno, aquí ven el fragmento en el laboratorio, trabajando, ahí está una compañera, Julia. Y bueno, pues entonces ahí ese es el fragmento de la parte que lógicamente habían arrancado para que trabajáramos. Ahí se ve las maderas, se ve... Bueno, y aquí es donde se sacó, de donde se sacó, y por supuesto fue el primero que pusimos. Cómo fuimos ya incorporándolo
con con este sistema de, primero, lo que están viendo es el original, porque eliminamos todo lo que fuera repinte, eliminamos la madera, eliminamos todo, la tela, y ya lo colocamos sobre un nuevo soporte muy fino, porque claro, no se tiene que notar lo que no se arrancó de lo que se arrancó, de fibra de carbono, después de muchos estudios. Detrás de todo esto ha habido tesis doctorales, en fin, mucho estudio, no se puede improvisar, pero para que lo vean rápidamente. Entonces está coloreado, ya está coloreada esa fotografía con toda la información que les he comentado. Bien. También algo muy importante que hemos hecho y que nos sentimos muy orgullosos porque es bueno para el medio ambiente, porque es bueno para el restaurador. Siempre estamos intentando avanzar tecnológicamente y científicamente para evitar que el tema tóxico, que por desgracia tienen muchos productos del mundo de la restauración, pues nos metimos de lleno en el tema de la biolimpieza con bacterias. Y ha sido un éxito porque además en España es la única vez que se ha utilizado en la iglesia de los Santos Juanes y en San Nicolás. Y esto ha sido un avance muy importante. Entonces, se han buscado nuevos métodos de control, de tratamiento de limpieza, de obra pictórica, mediante ensayos mecánicos, mediante una serie de aparatos y luego la biotecnología microbiana aplicada a la limpieza y restauración de superficies. Yo lo último que quiero mostrarles luego es, les voy a poner un QR que se pueden hacer todos la foto que quieran para llevárselo a casa, porque lo vamos a poner en Santos Juanes también, para que todo el mundo que vaya a los Santos Juanes lo vea, y también un vídeo que explica este proceso, para que se vea en qué consiste la biolimpieza con bacterias. Como digo, son inocuos, es muy importante, o sea, son microorganismos evidentemente inocuos, no esporulan, y para reducir el uso de sustancias químicas, pero además con un efecto bárbaro. O sea, pero es que colocábamos las bacterias y a las 3 horas las bacterias habían eliminado todo lo que tenía que eliminar y ya se quedaba maravillosamente. O sea, que ha sido algo muy importante que hemos podido llevar a cabo. De hecho, es una técnica innovadora, respetuosa, sostenible y eficiente, con lo cual lo reúne todos los requisitos para decir a por todas, a por todas. Bueno, aquí vemos ese coloreado que he comentado de estas imágenes en blanco y negro. Esto es lo que decía de las bacterias. Se aplican con agar, siempre con productos naturales, como es el agar. Y entonces, primero que nada, la bacteria está en el laboratorio de microbiología, un laboratorio que tenemos en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, cuya profesora, que es la que ha descubierto todos estos temas, tiene un laboratorio y allí las bacterias las cultiva para que se alimenten durante un tiempo de aquel producto que queremos eliminar. Parece fácil, y parece muy facilito todo. ¿Y cómo encuentras la bacteria? Está en el medio ambiente. Consigue esa bacteria que haga lo que tenga que hacer. Bueno, pues todo eso se ha conseguido. Y entonces luego el vídeo lo verán. Cómo se alimentan y luego ya cómo extraen la bacteria, la coloca en el sitio donde quiere eliminar o bien fluorescencias salinas o temas de otro tipo. Y entonces, como por ejemplo pueden ver, aquí está antes, durante y después del tratamiento, con el agar que lo coloca para que esté impregnado con la bacteria. Como no esporulan, no hay problema, pero se limpia muy bien para que no quede ningún resto, no por la bacteria que es inocua, sino por otras que hay en el medio ambiente que pueden ser malas. Bueno, pues volviendo a nuestro tema de las actuaciones dentro de la zona, la arrancada, como he dicho, empezamos en 2008 y estuvimos hasta el 2010. El 2010 se acabó el presupuesto, llegó crisis, hubo problemas y hasta ahí. Ya no pudimos seguir. Con lo cual siempre hemos estado, si se dan cuenta, desde el año 90, con altibajos. Pero gracias a Aguas de Valencia y Lubasa nos metimos de lleno a trabajar. También tengo que decir que en el 2016, en el Muro Astial, tuvimos la suerte de que la Consellería de Infraestructura y Vivienda en ese momento nos ayudó económicamente porque teníamos que trasladar el andamio y eso es carísimo. O sea, una vez habíamos acabado esa fase del todo,
que la hicimos en ese periodo, lo que queríamos es que se viera, porque si seguía el andamio aéreo ahí, tapaba. ¿Y para qué hemos estado ahí trabajando tanto tiempo? Entonces conseguimos que la Consellería en aquel momento, del 2016, nos diera una ayuda económica importante y se trasladó, se bajó el andamio aéreo, que fue toda una odisea, y se trasladó y se puso en el sitio donde lo tenemos ahora. Eso que estoy comentando es lo que vamos a hacer, espero, en diciembre, porque tengo una ilusión tremenda, para que se vea lo que estamos acabando de hacer ahora. Y luego llegó, esto se paró, 2016, todo parado, llega el 2019 y yo tengo que confesarles que cuando estábamos en San Nicolás, disfrutando muchísimo, porque lo hemos pasado muy bien en San Nicolás, ha sido una delicia, maravilloso, pero yo no paraba de hacer campaña de Santos Juanes, porque me daba mucha pena. Estaba disfrutando San Nicolás y Santos Juanes estaba parado desde el 2016. Y la verdad es que yo iba haciendo campaña, ¿no? Entonces, cuando venía la fundación a ver San Nicolás y disfrutar, luego nos llevaba a Santos Juanes, pero Santos Juanes, qué pena, ¿no? O sea, esto no ha salido por casualidad, ha sido pues porque hemos ido que se dieran cuenta de la pena que teníamos, porque para mí este proyecto es muy importante. Total, que al final los convencimos, estaban contentísimos, cuando acabamos San Nicolás nos dieron la capilla de la comunión de San Nicolás, estaban felices con nuestro trabajo y dijeron, venga, va, a por todas. Ese día, el día que a mí me dijeron que por fin, se iba a restaurar integralmente este monumento maravilloso, por fin, desde que empezáramos hasta que se acabara, de verdad, con un convenio firmado con el arzobispo y con la fundación, yo ese día estaba que no cabía en mí. O sea, esto era el sueño de mi vida. Y tengo que decirles por qué, aparte de porque me encanta este monumento, porque está en el centro de Valencia, porque se lo merece, porque mi padre se murió de pena de no poder, lo digo de verdad, mi padre restauró la capilla de la comunión de la iglesia de los Santos Juanes, que les enseñarán una foto, que se había quemado igual, que tenía los bancos quemados, que tenía todo igual, el fuego igual. Se subió a un andamio de aquella época, de esos de madera, y allí trabajando, inyectando 3.000 inyecciones y haciendo todo, dejó maravillosamente la cúpula de Vergara de la capilla de la comunión. Pero fue acabar eso y morir. Murió en el año 68. Comprenderán que yo, que llevo los pasos de mi padre desde toda la vida, desde que nací, pues que no podía dejar que la iglesia se quedara sin ese. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, pues tiene que hacerse y yo estoy muy contenta porque va a pasar. Así que espero que aquí ponemos 2020-2026, yo creo que puede que antes esté acabada. Bueno, ahí ven el andamio aéreo. El andamio aéreo que además lo reciclamos de la basílica. Qué suerte, porque resulta que ya era nuestro, porque el andamio cuesta mucho de alquilar. Como en la basílica costaba mucho, pues lo compramos, la universidad, y es nuestro, pero ¿a dónde metes tú un andamio si no tienes dónde colocarlo? Pues claro, un andamio aéreo. Pues fue a acabar la basílica en julio y en septiembre ya estaba colocado en los Santos Juanes. O sea, tuvimos la gran suerte de que hubiera una continuidad. Y entonces ese andamio está ahí desde, bueno, y la lona que ven, que cuando vayan a la iglesia, que me encantaría quedar con ustedes y un día y enseñarles, la lona es la misma que teníamos en la basílica, es la misma, hemos reciclado. Así que ahí tenemos nuestro andamio aéreo, que es muy importante, y ahí trabajando, ahí se ve el murrastial, cómo estamos trabajando, y luego, por supuesto, primero que nada, una labor de restauración pura y dura, es decir, de sanearlo todo, de limpiar, de consolidar, de hacer todo y dejarlo preparado con el estucado de las lagunas para que llegara la transferencia digital y como un puzzle se pusiera en su sitio y quedara como van a ver. De esto... no, aún no. A esto que vamos primero, ese blanco y negro, se va coloreando, como he dicho, y cuando ya está, con Adobe Photoshop, claro, todo esto ahora pues está muy al día, pero vale. Pero ya una vez coloreado es cuando esto ya es el resultado. Esto es el resultado. O sea, hemos puesto las lagunas con esta transferencia digital de imágenes y ha quedado
pues no digo como recién pintado por Palomino, porque, no sé, porque hubo un incendio, pero dignamente restaurado, como pueden ver. O sea, que preparábamos el terreno, aquí hay una figura muy bonita, que, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ahí ven una impresora muy grande, que tenía que ser grande porque los fragmentos tenían que ser, bueno, manejables, pero grandes, de la Hewlett Packard, que además nos lo regaló porque se creía en el proyecto y nos vino muy bien. Con un papel que también es muy especial, que se llama papel gel. Papel gel es un papel que, como ven ahí, sí que es duro, porque claro, para imprimirlo conviene que sea duro, pero que en cuanto lo metes con agua, un poquito de agua, se vuelve elástico, se vuelve más manejable. Entonces ese papel, que ya tenía impresa la zona donde queríamos ya colocarla, que faltaba, pues ese papel es el que traslada esa impresión digital de tintas de inyección especiales. Si les cuento, no acabo, con lo cual quédense con eso porque se empieza con tanto el proceso. Pero eso sí, ¿y qué hacen? Trasladas esas tintas al lugar donde tiene que estar y con la presión se quedan adheridas al muro y tú retiras el papel gel. Eso es como se hace. Se queda ahí, se quita el papel y ahí se ha quedado. Y así es como ha quedado. Bueno, así con la luz no se ve muy bien, pero desde abajo lo que se ve es esto. Esto es lo que se ve. Y no se ve todo, que a mí me da mucha pena porque el andamio, como es aéreo, se tiene que anclar en los manos de las ventanas, no se puede anclar en cualquier sitio. Y nos ha tapado un trozo de lo que ya hicimos, no se ve. Pero en cuanto lo corramos, se verá lo que hicimos hace mucho y lo que hemos hecho ahora. Mucho más fragmento, mucho más trozo, pero fíjense de lo que había a lo que hay. Claro, ya sabiendo hacerlo, por eso me subí a la fundación, porque dije, es que ya hemos hecho esto. Lo subí al andamio aéreo. Miren, esto ya lo hemos hecho. Nos gustaría seguir porque sabemos hacerlo. Y dijeron, venga, va, adelante. Bueno, entonces, claro, cuando nos metimos de lleno a hacerlo, dijimos un momento, que nosotros nunca empezamos a restaurar, aunque llevemos muchos años trabajando, sin hacer unos estudios previos. Esto es muy importante. Y como ya nos conocen, porque la primera vez en San Nicolás nos costó convencerlos, pero ahora que ya saben cómo trabajamos en la universidad, dijeron, claro, los estudios previos no pueden faltar. O cuando les digo, necesito anticipo porque tengo que contratar, claro, si eso lo hicimos ya, o sea, que ya los tengo muy mentalizados. Bueno, es muy importante, muy importante, y sobre todo, lo más importante, que se creen el proyecto y se suben al andamio y disfrutan viéndolo. Hortensia Herrero ha subido muchas veces a San Nicolás, muchas veces, y yo creo que le faltaba ponerse a restaurar, no la dejábamos, pero le faltaba eso. Realmente se creen tanto el proyecto y se creen tanto que ese mecenazgo ha servido para algo que participan activamente. Eso es muy importante. Bueno, entonces para los estudios previos, porque claro, lo sabíamos todo de la bóveda, pero no sabíamos nada de lo que les he contado antes, no sabíamos nada ni de los Vertesi y Aliprandi, de los estucos, de las maravillosas figuras, no sabíamos nada, teníamos que estudiarlo y eso fue, los estudios previos fueron lo que no sabíamos. Lo hicimos a fondo. De estas figuras que estaban deformadas, habían sufrido muchas restauraciones muy malas, que habían cambiado incluso los atributos, que a uno le salía un brazo de aquí, que uno se clavaba, bueno, una barbaridad detrás de otra, que de eso no tengo muchas imágenes, pero bueno, esta misma, ¿no? Que parece que en vez de una mano sea una manopla, que se clava una cosa en el cuello porque es un degollado, pero que bueno, nos hemos encontrado, pero eso ya ha sido problemas después del incendio de malas restauraciones. Pero ahí teníamos que estudiarlo todo, a fondo, y fue muy bonito. Estudiar a fondo esos dorados, esas figuras, esos tondos que también hay, ¿veis? Con pinturas de Palomino también, porque eso es una joya que tiene la iglesia, que teníamos también que estudiar a fondo. Es muy interesante, es muy interesante. Es maravilloso. El estuco le dan un brillo, o sea, es un yeso que luego le dan, incluso cal, que luego la pulen. Parece que sea mármol y es yeso. Entonces le da un brillo especial, que eso no es nada fácil de hacer. El famoso estuco lustro, que las paredes de la capilla de la Comunión de San Nicolás y van
ven las paredes, eso es un estuco lustro, pero es una pared. Claro, no es lo mismo una pared que toda una escultura. O sea, que es muy interesante, muy interesante. Son las bajantes de los Guillot. A ver, vamos más rápido. Bueno, estos son todo lo que hemos comentado. Bueno, porque ahora estoy hablando de, claro, teníamos que hacer en fecha de empezar en qué estado se encontraban las pinturas dentro de los estudios previos para saber qué cantidad de deterioros había. Todo. Por ejemplo, esto es un repinte también de ellos. Aquí pueden ver desde abajo cómo está el andamio con la lona y la zona que falta. Esta es la capilla de la Comunión que les he comentado. Esto es de Vergara. Estaba en blanco, es una fotografía en blanco y negro. ¿Cómo estaba la iglesia? La capilla igual, muy mal, llena de quemada. ¿Y cómo la dejó? Pues así la dejó mi padre. Bueno, y entonces lo que hemos preparado y hemos pensado como broche final es el tema del ábside. Porque como en el ábside no queda nada, que no les he comentado, pero es que el ábside, los fragmentos que quedaban, los arrancaron, se los llevaron y nunca más han vuelto. Yo lo denuncié a la Interpol, cuando escribí el libro lo denuncié. No prescribe la Interpol, si algún día aparece un fragmento, pues ojalá, pero no creo. Y como no queda nada, y tenemos una fotografía muy buena, lo que hemos pensado es hacer un mapping, una proyección. Y como además será lo último que hagamos, habrá mejorado la tecnología muchísimo, será muchísimo más interesante y se proyectará muchísimo mejor. Y lo que pretendemos que es, como el color de Palomino, por desgracia, después del incendio no tiene todo el brillo, todo el colorido que puede tener la basílica o puede tener San Nicolás en el caso de Dionís Vidal, lo que queremos es que en esa zona que no podemos cometer ningún falso histórico ni ningún tipo, porque lo que hacemos es proyectar el color original, la gente pueda decir, si Palomino tenía un color maravilloso, pero claro, el incendio hizo que el color no sea tan vivo, porque tampoco podemos engañar a nadie. Ha pasado un incendio y se tiene que dar la huella, en la historia tiene que dar la huella del incendio. Todo el mundo tiene que saber que hemos hecho una restauración muy humilde, en el sentido de que hemos bajado el tono, y aunque teníamos los colores colorimétricamente perfectos, hemos bajado el tono para que se vea que ese tono que hemos dejado es el correspondiente a Palomino después de un incendio. Y eso es una especie de dato de humildad científica, porque teníamos más. Pero eso sí, hemos dicho, pero ahora que podemos hacer un mapping y hacer una proyección, se van a enterar todos de cómo pintaba. Y lo vamos a hacer en plan didáctico. Es decir, vamos a proyectar antes el incendio, que ya lo hicimos en el IBAM, hicimos hace años en el IBAM, ya lo hicimos. Que la gente se quedaba entusiasmada viendo allí cómo se quemaba, se quema, y luego salía. Y después, cómo se restaura y cómo ha quedado, con la proyección, con todo su color. Que eso es muy bonito porque el conjunto quedará muy bien, porque se verá toda la bóveda, que al final el conjunto quedará muy bonito, pero no con el colorido que luego se verá proyectado en el ábside. Hicimos esto en la Politécnica, en el Salón de Actos de la Politécnica, hicimos una reproducción en 3D para que también se vaya la gente dando cuenta un poco de cómo hacerlo. Y se ve en pequeñito los fragmentos y cómo se proyecta y cómo queda en pequeño, para que vean que sí que se puede hacer y que puede quedar espectacular. Y ya, pues eso, entonces, bueno, y aquí ya es, todo lo que he dicho eran estudios previos y ahora ya es la restauración propiamente dicha, donde ya ha entrado aquí Carlos Campos, que es el director arquitecto, director de la obra, y donde se está trabajando en tema de fachadas. Carlos tiene mucho interés en recuperar todo lo que pueda del gótico, de lo que queda de gótico. Y entonces él está estudiando muy a fondo el tema, el óculo, por ejemplo, que es un tema que hay que estudiar a fondo. En fin, lleva ahí su proceso como arquitecto que se encarga de ese tema. Bueno, nada, que son diferentes andamios que hemos instalado en los laterales para ir trabajando a la vez. Tenemos mucho lío porque tenemos equipo en lo alto del andamio de los laterales y equipo en la Universidad Politécnica porque los paneles
de los UDIO los hemos arrancado, nos los hemos llevado a la universidad. Y en la universidad hemos hecho todo el proceso de quitarle, como he comentado, todos los repintes, la tela y la madera y colocarlos sobre una fibra de carbono y dejarlos preparados para llevarlos de nuevo a la bóveda. O sea que tenemos dos equipos, vamos de un lado para otro, en la Universidad Británica y en Santos Juanes. Aquí están los equipos que trabajan sobre los estucos y en la Politécnica y los oros, que también es muy importante cómo estaban los oros. Bueno, brazos destrozados que hemos tenido que reparar, temas florales, con una paciencia tremenda, quitando hasta 5 capas de intervención mala para llegar al original. Ahora, cuando llegas al original, ¡ah, qué maravilla! Recuperas así como se recupera Palomino, pues hemos recuperado a Lipplandia bertesi, que también tiene hemos disfrutado mucho. Pero claro, aquí pueden ver la senectud, que parecía más viejecita y ahora parece más joven después de nuestra intervención. Y diferentes, hemos tenido que hacer incluso reproducción en 3D, hemos tenido incluso allí mismo modelar brazos, manos, en fin, atributos, y está quedando espectacular. Es espectacular. Bueno, aquí ven ustedes a Hortensia Herrero y a Juan Roch y nuestro equipo en lo alto del andamio, encantados de estar colaborando, y nosotros más. Y estos son los paneles esos que digo que hemos ido quitando, y toda esa zona ya la hemos quitado, todos los paneles ya los tenemos todos preparados para volverlos a colocar. Es lo que digo, que en diciembre seguramente ya estarán todos colocados y se podrá ver. Estos paneles, cuando llegan a la Universidad Politécnica, bueno, aquí está parte del equipo de la Fundación, Alejandra Silvestre y Fernando Jiménez y personas de la Fundación y nuestro equipo. Pues cuando llega el panel al laboratorio de la Universidad Británica, lo primero que nos es la foto. Primero pasa por el laboratorio de fotografía, le hacen todo tipo de fotografías y luego se ponen a trabajar. Bueno, la biolimpieza ha sido fundamental en estos procesos. Aquí se ve cómo estamos trabajando. Menos mal que tenemos unos espacios muy buenos en la Politécnica donde podemos trabajar muy bien a todo el tema que he comentado. Aquí se ve los grandes paneles que tenemos, que luego además necesitamos mucha gente para colocarlos y además, y luego hacer la forma, porque esos paneles tienen que tener esa fibra de carbono, la forma del ábside. Se tiene que hacer con una bolsa de vacío, en fin, es complicado. Pero bueno, para que vean, eso negro es la fibra de carbono, que es muy finita, pero tiene todas las ventajas de la mejor fibra que hay después de muchos estudios, muy finita y que además no tiene ningún problema. Y aquí vemos uno de los paneles ya preparado para recibir también en las grandes lagunas, las pequeñas no, hacemos reintegración nosotros, pero las grandes, el sistema de tratamiento digital. Y para acabar, les enseño las últimas fotos que hice el otro día de algunas de las figuras preciosas que están ya acabadas, para que vean o cómo estamos trabajando, cómo está trabajando el equipo en lo alto del andamio. Esta es muy graciosa porque tiene una paloma en la cabeza. El otro día alguien estaba por abajo en la iglesia y dice: uy, se ha posado una paloma en la cabeza. No, que esa está en la figura. Y ahora van a ver este vídeo. Así también entenderán un poquito. Eso es cuando se están bajando los paneles.
Gracias. Bueno, que lo ha financiado la Universidad Politécnica este vídeo, pero que la cantidad de personal que hace posible, eso es muy importante, siempre lo digo, este proyecto no hubiera sido posible si no tuviéramos un equipo maravilloso como tenemos. La última imagen que les dejo es ese QR, que si ustedes con el móvil quieren captarlo, pues lo tienen, pueden verlo en cualquier momento si quieren. Estamos también preparando para la propia Iglesia de los Santos Juanes, hemos preparado un vídeo también muy expresivo para que se vea todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos trabajando y luego saldrá el QR al final también para que la gente pueda fotografiar y tener este y otros más que haremos con más procesos, pero hoy me hacía ilusión traer este de la biolimpieza.